La Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí, dentro del programa de actividades del 77º aniversario de nuestra institución, tenemos el honor de contar con la presencia del doctor René Medina Esquivel, quien impartirá la conferencia Ilícita Amistad, documentos históricos y estrategias para fomentar el interés en temas históricos. Asimismo, también contamos con la presencia de nuestro director, el doctor Juan Manuel Miguel Rodríguez. La semblanza del doctor René Medina Esquivel es la siguiente: investigador del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y perfil PRODEM, doctor en Ciencias en especialidad de Investigaciones Educativas por el Departamento de Investigaciones Educativas SINESTAP, maestro en Historia por el Colegio de San Luis, licenciado en Educación Media, especialidad en Español por la Escuela Superior, Normal Superior de México. La historia de educación y la enseñanza de la historia son los intereses fundamentales del doctor Medina. Sus intereses de investigación histórica se han centrado en el estudio del establecimiento, trayectoria y consolidación de las escuelas mexicanas del periodo post-revolucionario, mientras que la construcción de sentidos, la vida cotidiana y la perspectiva de género se han definido como los ejes analíticos de su trabajo de investigación histórica. Actualmente realiza una estancia de investigación postdoctoral en la Secretaría de Ciencias, Humanidades y Tecnológicas e Innovación, en el programa de Historia del Colegio de San Luis, y es director editorial de la Revista Mexicana de Historia de la Educación, miembro activo de la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación desde el 2014, donde ha fungido como tesorero y vicepresidente en los 7º y 8º consejos directivos respectivamente. En sus principales publicaciones se encuentran los libros Minería y Escuelas, Familia, Maestros, Sindicatos y Empresas en Cerro de San Pedro y Morales, San Luis Potosí, 1934-1963. El oficio de enseñar, una experiencia docente en posgrado en Historia. Sus artículos destacan: las escuelas, artículo 123, un dolor de cabeza para la SEP; disputas jurídicas entre el Estado mexicano y el poder patronal, 1932-1942. Escuelas públicas de financiamiento privado, el proyecto post-revolucionario de escuelas primarias, artículo 123, en San Luis Potosí, 1917-1978. El Anuario de Estudios Americanos de la Universidad de Sevilla, Educación Socialista Nacencia de Banamé, una disputa por los sentidos de la escuela. En las revistas de estudios de Historia y Sociedad del Colegio de Michoacán. Le cedo la palabra al doctor René Medina Esquivel. Bien, pues primeramente muchas gracias por la invitación al doctor Juan Manuel Miguel, a la licenciatura en Historia por la invitación. Realmente estoy muy contento, estoy muy emocionado. Les voy a confesar que a mí me pasa cuando me invitan a dar charlas de este tipo, me pasa como a los niños cuando se emocionan porque ve otro niño, porque ve un adulto y le quiere enseñar todos sus juguetes. El niño que saca todos sus juguetes. Ustedes van a ver que el día de hoy traigo muchos juguetes. Yo no sé cuánto voy a alcanzar en el tiempo. Por cierto, ¿cuánto tiempo tenemos? Una hora. A alguien que me ayude, ya faltando 15 minutos para irme controlando en el tiempo, y dar también un momento a dudas, a un diálogo con ustedes. Pero sí, confieso que me pasa lo que a los niños con sus juguetes, porque traigo muchas cosas que quiero platicar con ustedes, muchas cosas que quiero compartir, pero bueno, vamos a ver qué tanto nos da el tiempo. A mí me parece muy importante comentarles que de esta generosa presentación que nos acaba de hacer el maestro, creo que yo quiero destacar una parte más importante para este caso de por qué estoy aquí.
Si bien soy doctor en investigación educativa con especialidad en historia, soy maestro en historia, creo que la parte interesante y la razón por la que estoy aquí es primeramente porque soy licenciado en educación media, es decir, porque estudié psicología educativa, psicología del adolescente, desarrollo cognitivo del adolescente, es decir, estoy compartiendo con ustedes y por eso estoy tan contento, porque yo estudié para meterme en este lío, que ustedes saben que es complicado, de cómo enseñar a los adolescentes. Y además les voy a decir una cosa, ustedes escogieron uno de los campos más peliagudos para enseñarle a los adolescentes. Enseñar historia y sobre todo despertar el interés en alumnos adolescentes en los temas históricos es todo un reto. A mí me parece que es todo un reto. Yo no se pongan a hacer cuentas por favor, pero yo por primera vez trabajé con adolescentes en 1991. El tiempo era otro, los alumnos eran otros, muchas cosas han cambiado, pero esa inquietud de los adolescentes, esa apatía, esa rebeldía y la búsqueda de estrategias para que ellos se interesen en lo que nos corresponde enseñarles es un reto. Y bueno, yo vengo a platicar con ustedes justamente a partir de ahí, a partir de ese reto de cómo interesamos a los adolescentes en nuestros temas históricos. Y yo, francamente, tanto para la enseñanza como hasta para la escritura de artículos, utilizo mucho, como dice el dicho, de meter hebra para sacar madeja. Es decir, algo que me gusta hacer es despertar el interés chismoso, el interés morboso, ¿sí? Ustedes ven que el título está inicialmente entrecomillado. Yo vengo a hablarles de una ilícita amistad, de una ilícita amistad, y entonces yo no sé qué tan conscientes son ustedes, pero los historiadores somos muy chismosos. De hecho, quienes hacemos investigación histórica jalamos así un hilo para enterarnos de algún chisme, de algún asunto que nos interesa y el cual queremos develar hasta el extremo. Hace un momento, en la lectura de mi semblanza curricular, el día que ustedes no tengan nada que hacer, busquen el título Educación Socialista en la Hacienda de Guanamé. Si ustedes lo googlean así, Educación Socialista en la Hacienda de Guanamé, les va a aparecer un artículo que escribí, y es un artículo académico en una revista académica muy, muy seria, pero parte de un chisme, y es el chisme de un maestro y un inspector que tomaron una fábrica de mezcal que era de una hacienda de la hacienda de Guanamé, y resulta que a partir de eso, del maestro y el inspector que tomaron la fábrica para poner ahí la escuela, y es un chisme que el hacendado le envía al presidente de la República. ¿Sí? Se queja por el presidente: oiga, su inspector y su maestro tomaron la fábrica de mezcal y pues los estoy denunciando. Y a partir de ese chisme se teje todo un artículo académico. Pues bueno, si me das favor en la siguiente, yo les traigo este chisme. Pues resulta que en marzo de 1752, doña Juana Antonia denunciaba a su esposo José Antonio, Joseph Antonio, quien vivía en ilícita amistad, y pedía que el juez lo encarcelara y lo remitiera para que haga vida marital conmigo. De eso se trata el asunto. Es decir, señor juez, él me dejó, hace 6 años que me dejó, tenemos 12 años de casados, y a los 6 años, el muy ingrato se fue. Y se fue de aquí de la ciudad de Toluca, se fue de la ciudad de Toluca, y resulta que se las da de pues no de soltero, porque se fue con una fulana a la que ella se refiere como su amacia, ¿sí? Se fue con su amacia,
Y resulta que se fue de la ciudad de Toluca, San José de Toluca en aquel momento, y se fue a vivir a la Ciudad de México. Y allá en la Ciudad de México, donde nadie lo conocía, se pavoneaba con ella como si fueran casados, como si estuvieran casados. Entonces, pues de ahí partimos de esa educación, de esa situación, de ese chisme. Delito, amancebamiento. Es decir, mi esposo vive amancebado con otra mujer y me dejó, y yo exijo que lo capturen, que lo traigan acá a esta ciudad, que lo encarcelen y que lo obliguen a hacer vida marital conmigo. Entonces de eso se trata el asunto, de eso se trata el chisme. Haciendo una pausa de este chisme, quiero contarles otro. Y a mí me gustaría que le echáramos un ojo en la siguiente diapositiva a esto. ¿De qué año es este documento? 1759. ¿Alguien que nos quiera leer, que nos diga qué dice este documento? A ver. Ana María Sánchez Española. Originaria. Originaria y vecina de esta ciudad, hija del señor Joseph, del señor José Sánchez y de Ana María de la... Nada más que ahí nos faltó algo. Hija, ¿se fijan? Dice LM y luego arriba una letra. Hija legítima. Porque en todo documento se dejaba asentado si era hijo, a veces se ponían nombres feos, hijo putativo, a veces se ponía putativo, a veces se ponía bastardo, a veces, o sea, toda clase de cosas feas. A ella, aquí esto la define a una categoría social. ¿Cuál es la primera categoría social que ya se definió ahí y que ya te dice un montón de información? Española, claro, española. Porque en todos estos documentos, en todos comenzaban fulano de tal, española, fulano de tal, negra, fulano de tal, indio, fulano de tal, mestizo. Les voy a platicar una cosa que me pasó viendo el registro de bautismos de Cerro de San Pedro, de aquí del pueblo de Cerro de San Pedro, que comienza en 1618. ¿Sí? Los registros de bautismos de Cerro de San Pedro comienzan en 1618. Y más o menos en 1636 yo me encontré con un registro, con una entrada que decía Juan, Lobo del Monte. Juan, Lobo del Monte. Y luego vi que decía María, India. María, India, de este real. Juana, mestiza, del monte. ¿Qué es el monte? ¿Saben qué era el monte? Monte Caldera. Es un pueblo que está ahí cerca y que era un real que existía desde entonces. Entonces, Lobo del Monte quería decir que la mezcla racial de la cual era el resultado de él, la conocían como lobo. ¿Sí? Las castas. ¿Sí? ¿Ustedes han escuchado en Bully Magnets la canción de las castas? ¿No? Pues si no la han escuchado, se la han perdido, vayan tomando nota de esas cosas porque son muy buenas, es muy buena. Es una cancioncita que está acompañada de un video donde te va presentando las imágenes de... a ver, vamos a verlo con ustedes. Español con indio es... ¿Alguien lo acaba de decir? Mestizo. Ajá. Español con negro... Mulato. Indio con negro, ¿cómo? Sambo. Entonces, ¿por qué hago mención de todo esto? Porque legalmente una de las primeras cosas que tenías que asentar era tu raza, ¿sí? Es decir, primero, Ana María Sánchez, española. Y bueno, miren, aquí el chisme se pone cada vez más bueno. ¿Me ayudas a partir? ¿Me ayudan a partir, por favor, de este lado?
En la última hoja está completo este chisme. Ayúdenme a leerlo y a repasar. Si no nos alcanza para todo, lo pueden compartir entre dos. Es la última hoja. Ahora sí, como la paleografía es toda una especialidad, es decir, saber leer escritos antiguos es toda una especialidad, entonces aquí tenemos ya una transcripción que les traje. Entonces, ¿quién nos hace favor de leerla? ¿Quién nos hace favor de leer el chisme completo? Por favor, fuerte. En razón y porque con un poco de temor de Dios nuestro Señor, al tiempo de 9 años que bajo palabra de matrimonio y prendas esponsales contraídas, violó mi virginidad y respecto de que el transitorio tiempo no ha habido forma de cumplirme la palabra, antes de darme la deuda que justamente me debe, tirando con esto a dejarme burlada. Porque ha llegado a mi noticia él que intenta contraer matrimonio con otra mujer y dejarme a mí totalmente sin asilo. Concurro a la recta y siempre acostumbrada justificación de vuestra merced, para que en vista de esta, mi representación se sirva mandar comparecer ante sí al citado don Joaquín González y compelerle a que me cumpla la palabra o que me dote según mi calidad y todo procede de justicia. Ella mediante, a vuestra merced suplico, así lo provea y mande con justicia que pido. Puro en forma, costas, etc. Ok, aquí tenemos otro chisme, pero este da para hacer todo un trabajo a partir de este, ¿sí? Se fijan, ¿qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué nos dicen? ¿Qué quiere en sí esta petición? ¿Qué reclama? ¿Qué pide? ¿O? Perdón, sí, pero ¿cómo lo menciona ella? ¿Qué es lo que pide en el documento? ¿Ok? Y eso significa que pide qué. Es decir, esas son como sus argumentaciones. Pero lo que pide, si se fijan, son dos cosas. Es decir, o la una o la otra. O... ¿Podría ser que le cumpla con el matrimonio? Esa es la primera. Que me cumpla con el matrimonio. Me dijo que se casaba conmigo, ¿sí? Se robó mi virginidad. Que me cumpla la promesa de matrimonio, ¿sí? Pero le da otra opción. ¿Cuál es la otra opción? ¿Sí? Que le dé su dote, es decir, que le provea. Es que así se llamaba en aquel tiempo la dote, es decir, el recurso que se le daba a una mujer al momento de casarse. Es decir, no te vas a casar conmigo, pues bueno, gratis no te voy a salir. ¿Sí? Entonces,
está presentada esta petición, y aquí podemos ver un montonal de implicaciones. Pasamos a la siguiente. Esto lo traje sobre todo para que veamos cómo está hecho el texto, para ver otro nivel de análisis. Es el nivel de análisis del documento, análisis físico del documento. Pero quise colocar este primero porque este es muy fácil de leer. Realmente este es muy fácil, tiene letra muy fácil, es muy sencillo. Si adelantamos a la que sigue, esta es la parte del cierre, estos son ya los elementos finales, y realmente este es sencillo. Si vamos al siguiente, por favor, adelantamos porque con esto vamos a cerrar. Aquí les va el otro, el que tiene al comienzo, al frente de las hojas. Este está más complicado en la lectura. Si ustedes se fijan, tiene una serie de firmas, tiene una serie de rúbricas que funcionan como sellos, y comienza señalándonos el año de la diligencia. ¿Qué año es? 1752. Y si ustedes se fijan, tiene un montón de elementos legales, ¿sí? Eso que tiene ahí arriba, al centro, que dice, que parece decir, si lo vemos así, Altísimo Señor, ¿dice? ¿Cómo dice? Excelentísimo Señor. Y eso ya está ahí en el material que ustedes tienen. ¿Sí? Ilustrísimo. Sí, ilustrísimo Señor. ¿Se fijan que todos los elementos ya están ahí? ¿Ya se dieron cuenta que el garabato de la parte de arriba es el Christus? Porque, ¿se fijaron? Si regresamos al comienzo del anterior, por favor, hasta el comienzo, una antes, ahí, ¿ya vieron el garabato de arriba? ¿Ya vieron que el otro dice también que ahí, eso significa Christus? ¿Sí? Y si vamos al que estábamos, tiene un garabato que se parece, y fíjense lo que significa. Eso. Entonces ahí dice Christus. ¿Qué implicaciones tiene en este documento que ese sea un sello que encabeza ambas diligencias? ¿Qué nos dice? ¿Qué implicaciones tiene? ¿Por qué Christus? ¿Qué significa eso? ¿Qué implicaciones tiene? Que hay una especie de moralidad religiosa. ¿Qué más? Es un documento de la iglesia, claro. Este documento no lo emite una autoridad civil. Este documento está hecho en nombre de la iglesia, ¿sí? ¿Y qué hace la iglesia en dos asuntos? El asunto que vimos antes es que le cumpla la promesa de matrimonio, y ahora que es el chisme principal que nos trae a este lugar el día de hoy. Queremos saber de la ilícita amistad de una de estas personas. ¿Qué hacen personas viviendo estos asuntos frente a la iglesia? ¿Por qué? ¿De acuerdo? Bien, sí. Por eso que estaban casados y fuera principalmente de la ley de Dios. Claro, eso va exactamente por donde va el asunto, pero es todavía más. Sí. Porque la iglesia era una autoridad en ese momento. Entonces. Claro, recuerden ustedes, la iglesia, fíjense, estamos hablando de 1752. Les voy a hacer una pregunta de esas bien fáciles que hasta me la van a contestar en corto. ¿Cuáles son los poderes del Estado? Ejecutivo, legislativo, judicial. Del Estado actualmente, del Estado mexicano actual, en ese tiempo, ¿cuáles eran los poderes? Dos poderes. La iglesia
y el Estado civil, ¿sí? Es decir, aquí la iglesia no es la del padrecito que exhorta a la gente a portarse bien, no. Un sacerdote en este momento histórico no es un moralizador que los invita a portarse bien, es una autoridad con todas las de la ley para forzarte a cumplir, o con los elementos para forzarte a cumplir A, B o C, que está establecido en las leyes. Entonces, ahí tenemos que cambiarnos de mundo. No era nuestro mundo que conocemos ahora. Y recuerden ustedes, las leyes de reforma, con Benito Juárez, a mediados, poco más adelante de mediados del siglo XIX, establecieron la separación iglesia-estado. Les voy a parafrasear algo que decía una encíclica del episcopado mexicano durante ese tiempo. Esas uniones son una abominación que ofende a Dios. Cualquiera que se presente ante un juzgado civil y que se unan en esas uniones abominables, quedará excomulgado de la iglesia y estará expuesto a todas las penas del infierno. ¿De qué creen que hablaban? Del matrimonio civil. ¿Cómo? El matrimonio civil. El matrimonio civil. Es decir, era una abominación. ¿Cómo que se van a unir por la ley del hombre? No. La unión del hombre y la mujer es solo delante de Dios. Y yo un día hice esta misma pregunta y ¿saben qué me dijeron? Me dijeron, ¿es el matrimonio gay? Y dije, no. En aquel entonces la abominación era el matrimonio entre un hombre y una mujer si no era delante de la iglesia. Si era delante del Estado civil, lo consideraban una abominación. Entonces, ¿por qué razón todos estos asuntos se dirimen en juzgados eclesiásticos? Porque el matrimonio, ¿quién llevaba el control de los matrimonios? La iglesia. ¿De los nacimientos? La iglesia. ¿De las ejecuciones? La iglesia. Por eso, la iglesia peleó con gato boca arriba contra el Estado mexicano en el siglo XIX, porque tener el control del registro civil es un poder enorme. Claro, es dinero. No, además controlaban otra cosa, que era los cementerios. Los cementerios y desde ahí las conciencias de las personas, desde luego. Entonces, ¿qué les parece? Leamos ahora sí nuestro chisme principal. ¿Quién nos ayuda ahora a leer? Por favor, nos ayudas a leer desde el primer encabezado hasta el primer corte donde dice sin derechos por pobre. Crisis 1752, México y marzo 2 de 1752. Ilustrísimo Señor, a nuestro provisor y vicario general, quien siendo esta parte pobre, la atenderá como tal. Lo mandó el arzobispo, mi señor, y lo rubricó. Por mandado del arzobispo, mi señor, doctor don Francisco Arendel Soto. De acuerdo. Hago un paréntesis. Todo lo que nos acaba de leer en este momento dice ahí que es la nota que está ahí al margen, ¿sí? Es decir, no es parte principal del texto. Dice que todo esto que ya escuchamos, ya leímos, es nota al margen y ahora sí viene el cuerpo principal del texto. México y marzo 4 de 1752. Visto con el superior decreto de su señoría ilustrísima, el señor arzobispo, en virtud de que despacho, damos comisión en bastante forma de derecho al juez eclesiástico de la ciudad del señor San José de Toluca, para que proceda a recibir sumaria información sobre la ilícita amistad, en que se dice estar Joseph Antonio Montes, marido de la suplicante, y constando por ella ser cierta con auxilio de la Real Justicia, que pida e invoque a las de su majestad, y en especial a las de esta ciudad, lo aprehenda y remita a la cárcel de esta curia, dándonos cuenta con las diligencias que practicaren ahí. Proveyó el señor doctor don Francisco Gómez de Cervantes, juez provisor y vicario general de este arzobispado, etc., y lo firmó el doctor Cervantes, sin derechos por pobre. ¿Qué les
parece ese cierre? Sin derechos por pobres. Es decir, si ustedes oyen actualmente que políticas de gobierno, que políticas, que campañas publicitarias nos insisten una y otra vez que no podemos ser discriminados por raza, por sexo, por preferencias sexuales, por religión, por condición social, por etnia, etc. ¿Por qué nos insisten? Porque venimos de cientos de años en que nuestros derechos dependían de nuestro color de piel. Por eso esa insistencia. No es porque alguien sentado en una oficina dice, ay, ¿qué publicidad haré? ¿De qué le advertiré a la población? No, es que venimos de esto. Venimos de una sociedad en la que tenías derechos según tu color de piel y según todas las implicaciones que ya veníamos, que acabo de mencionar, ¿sí? Entonces, es por eso que resulta relevante escudriñar todos estos pequeños elementos, porque nos permiten ubicarnos en que el contexto social en que se generó este documento es un contexto completamente diferente. Créanme que la anécdota que les conté hace un momento, de cuando yo al fin entendí qué significaba lobo del monte, pero ¿cómo es posible? Lo primero que decían de cualquier persona era su raza. ¿Por qué? Porque si eras español tenías ciertos derechos, si eras indio tenías otros derechos, si eras negro tenías otros derechos, ¿sí? Y entonces eso implica que la lógica social de aquel momento era completamente diferente. Les pido, ¿en qué tiempo vamos? ¿Cuánto tiempo vamos? ¿Perdón? Pero ahorita llevamos 4 minutos. Ok, para administrarme bien, porque si no, yo me emociono con estas cosas y se me va el santo al cielo. Ok, entonces, ¿qué nos hace favor de leer la siguiente sección del chisme principal? ¿Nos hace favor allá atrás, por favor? Juan Antonia Gallardo, española, vecina de esta ciudad, casada con Joseph Antonio Montes, actor español, ausente en la ciudad de Toluca, de ejercicio ministro de la justicia. Como más hay en lugar y con el mayor rendimiento de mi veneración, parezco ante la soberanía de vuestra justicia, y digo que a tiempo de 12 años contraje matrimonio con el derecho, y 6 aquí desertó de mi compañía sin darle motivo alguno. Ok, pausa. Fíjense, aquí quien está hablando directamente ella. Sí, directamente ella nos está contando el chisme. Ese ingrato me casé con él hace 12 años y hace 6 años, ¿sí? Hace 6 años me dejó. Hasta ahí vamos. Entonces, continuemos por favor con la oración. Habiendo seguido dicha ciudad en la que se mantiene amancebado con tal desahogo que lo tiene por casado con ella y tiene un hijo, y aunque ha venido en 8 ocasiones a mi casa, haciendo promesas que en realidad el mal orden que conmigo ha tenido ha sido con el fin de llevarse los pocos trapos que adquiere a la solicitud de mi trabajo, en cuya atención ocurro a la benignidad de nuestra justicia para que se digne dárseme libre despacho, ayudándome por pobre, por serlo de... Está al revés. Por serlo de toda solemnidad, para que el juez eclesiástico remita a mi marido, para que en esta ciudad haga vida maridable conmigo, por no convenirme salir con él fuera de esta corte. Por tanto, a vuestra señoría ilustrísima suplico rendidamente, así lo mande en justicia, pura en forma y en lo necesario, etc. No firmó por no saber. No firmó por no saber. Acaban de decir que es pobre. ¿Sí? Acaban de decir que es pobre. Imagínense, una señora pobre, aún a pesar de su condición económica, tenía la posibilidad de presentar una queja como esta. Pero si desmenuzamos un poco el chisme,
Y imagínense que hiciéramos como una descripción de cada uno de los personajes que llevamos localizados hasta ahorita. Hay unos personajes que son como muy incidentales, como que muy rápidamente se nos refieren, como el juez fulano, el obispo perengano, que entran en la narración, pero aparecen como figuras de autoridad. Creo que hasta ahorita, ¿cuántos personajes llevamos más o menos delineados? ¿Cuáles? Sí, pero díganlo fuerte, por acá dice el flamante, pues sí, sí. A ver, primero, ¿quién? Ajá, la quejosa, ¿sí? Ella, ¿sí? Y luego, en segundo lugar, el imputado, ¿sí? El imputado del delito, ¿sí? Entonces, ¿cómo se llama? Joseph Antonio, ¿sí? Entonces, él es el segundo. Y el tercero, la amante, ¿sí? La otra. Entonces, no, pero hay un cuarto, ya apareció un cuarto de hijo, ya tiene un hijo, ¿sí? Y si ustedes se fijan, este chisme tiene otra cuestión que hasta, o sea, que si ustedes se lo llevaran a un grupo de secundaria para discutirlo, les aseguro que los niños y los chicos y las chicas se meterían a discutir de que, no, pero ella tiene la culpa, dice que ya lo ha recibido 8 veces. ¿Se fijaron en eso? 8 veces ya la ha engatusado, ya la ha engañado, y dice que nada más viene a ver qué dinero le saca, ¿sí? Es decir, para ver qué se lleva de sus saberes. Entonces, ahí, en documentos como estos, se prestan para la discusión de elementos que interesan mucho a un alumnado adolescente. Incluso, yo muchas veces trabajé documentos como estos para que ellos discutieran por qué razón, les aseguro, ellos, alumnado de secundaria, llegan a la conclusión de que pasa ahí algo raro, preguntan por qué es un sacerdote que está dirigiendo todo eso. Y créanme que cuando lo ven en situaciones como estas, es decir, en un hecho práctico de la vida cotidiana, se dan cuenta o llegan a percibir a una sociedad que funciona de manera diferente a como la conocemos ahora. El darse cuenta que las personas tienen derecho según su religión y según su color de piel, que ahorita que dije religión dije, bueno, es que ¿sabían ustedes que en esta sociedad de la que estamos hablando no tenías derecho según la religión? ¿Por qué? Porque no había permiso de tener otra religión. Es decir, en el Imperio Español no podían vivir más que católicos y se acabó. ¿Qué creías tú o qué querías tú? No importaba. ¿Sí? En el Imperio Español vivían católicos únicamente. La historia cambia del siglo XIX porque empiezan a entrar capitales protestantes que también traen su religión. Entonces se tienen que flexibilizar las cosas y muchas cosas que ocurren por razones económicas, incluidas la entrada de otras religiones. Pero aquí no había pierde, todos eran católicos y nadie tenía permiso de creer otra cosa. Adelantamos al siguiente. Esto es parte del mismo documento que estamos leyendo. De hecho, ya vamos un poquito más adelante de aquí donde estamos, pero ¿nos siguen leyendo, por favor? Ante mí, Bernardo del Palacio, notario oficial mayor por el mayor auto. En la ciudad del señor San José de Toluca, 14 días del mes de marzo de 1752 años, ante el licenciado don Juan del Villar, abogado de la Real Audiencia, comisario predicador de la Santa Cruzada, juez eclesiástico y vicario en cápite de esta ciudad y sus agregados por el ilustre señor arzobispo de México Oeste. Mi señor, se entregó este despacho expedido por el señor provisor y vicario general, que por su merced, vista
entonces, esta última parte, este documento, ¿en dónde está generado? ¿En dónde está generado? Fíjense que sí, en el encabezado dice en la ciudad del Señor de San José de Toluca, ¿sí? Y si ustedes se fijan, arriba está la naturaleza de este documento. ¿Se fijan que dice auto? No quiere decir que se ganó usted una rifa y que usted se ganó el auto. No. Es un auto. El auto es el nombre de un tipo de documento. Recuerden que a veces se dice que recibió auto de formal prisión. Auto de formal prisión quiere decir la orden, ¿sí? O la disposición de formal prisión. Aquí, este documento último es una disposición, ¿sí? Es la disposición por la autoridad fulana, por la autoridad sultana, el obispo perengano, al que se refieren con muchos honores, por su autoridad. Le piden al alguacil de la Ciudad de México que verifique, claro que dice que verifique si allí vive el susodicho presunto infractor, ¿sí? Joseph Antonio, y que lo verifique. Y vamos a ver qué continúa diciendo. Anotada en el impedimento que antecede y concedido su efecto, se le proporciona una coyuntura de su aprehensión con la de su amnistía, con imprecación del Real Auxilio que hará en toda forma la ejecute incontenible. Y en caso de que, a no ser, no pueda mediante que el conocimiento del susodicho solicite bajo de todo secreto las personas que puedan ser salvadoras del Estado por Juana Antonio Gallardo, su esposa, si sienta hallarse para proceder a la sumaria información prevenida por el señor provisor, y así lo proveyó y firmó. Licenciado Don Juan del Villar, ante mí, Taboada, notario al Martín, razón de haber solicitado la persona de Joseph Montes. ¿Les sigo? Sí. En dicha ciudad, don Domingo Joaquín de Valencia, alguacil fiscal de este juzgado, atrajo razón de su merced de 25 de marzo de 1752 años, que habiendo solicitado con gran sigilo la persona de Joseph Antonio Montes, no hay un personal que del susodicho diera noticia de su paradero, y para que así conste, y lo siento doy fe, sin derechos, tranquil, Taboada, notario. ¿Qué pasó con el presunto criminal? No lo encontraron, se les escapó. Y si ustedes leyeron antes, dice algo acerca de que todo se debía hacer con sigilo. No había que hacer mucho ruido, no había que hacer mucho escándalo para que no llegara a sus oídos y no escapara. Y todo parece indicar que escapó. Fíjense, en este periodo histórico yo encuentro con mucha frecuencia situaciones que se llevan a los juzgados, para pedir el cumplimiento de promesas de matrimonio, para acusar a quien se sale del orden establecido en el matrimonio eclesiástico, y es uno de los recursos que tenían las mujeres, porque casi siempre son mujeres, lamentablemente desde esta época, nada más que estos que les voy a hablar ahora están en otro ramo, en el ramo penal. Lamentablemente, cuando el hombre tenía alguna querella, casi siempre la solucionaba con violencia. Casi siempre terminaba en asesinato, en golpes, en otra cosa. Entonces, esos documentos están en otro ramo. Pero uno de los recursos al que más recurrían las mujeres para este tipo de reclamos eran dos. Uno, a ver, voy a apelar a su
mente maliciosa, quisquillosa, morbosa. A ver, uno de los principales medios era acudir a un tribunal eclesiástico. ¿Cuál creen que era el otro? ¿Cómo? Pero esa es una acción de ella misma, seguirlo, espiarlo. Pero eso casi siempre ocurría antes. Para que ya le pudieran llevar la denuncia a un juzgado, ya habían chismeado con la comadre, ya habían pagado para que alguien lo espiara. Pero ¿a qué otro recurso podían apelar una mujer para que ese ingrato regresara con ella y hiciera vida marital? ¿Con un hijo? No, sí. Solo que esa es una estrategia igual, es como seguirlo, es una estrategia que depende de ella misma. Entonces, pero aquí piensen, ¿de qué otra manera? Piensen en el presente. O sea, brujería, claro que esa es la otra. No saben, los expedientes de brujería son la cosa más divertida. No saben. Yo creo que a mí me podía haber acusado a alguien de que yo les llevaba ese tipo de documentos a mis alumnos de secundaria, porque son buenísimos los de brujería. No saben la de chismes que vienen ahí, la de detalles taquilleros, morbosos, para interesarse en eso. ¿Sí? ¿Cómo se hacía el toloache? ¿Sí? ¿Cómo tenía que amarrar al mono para amarrarlo? ¿Con qué tela tenía que amarrar al mono? ¿De dónde sacaban? ¿De qué parte del panteón sacaba la tierra para enterrarlo? ¿Qué prenda de vestir de él debía usar? ¿Qué prenda de vestir de él? Bueno, entonces, de verdad, los expedientes de brujería y hechicería para cuestiones amorosas son geniales. Son verdaderamente geniales. Ahora, ya no sabemos qué pasó con el resto del chisme. Pero ahorita les voy a platicar algunas cosas, algunas posibilidades que abren materiales como estos. ¿Sí? Y vamos a extender ahora la mirada hacia otros rumbos. Y bueno, en realidad de esto que acabamos de leer, podíamos sacar una cantidad de dinámicas, de trabajos que hacer, que sería difícil enumerar. Es decir, si los alumnos tienen la transcripción y trabajan en parejas o trabajan en grupos de 3 o de 4 y les pedimos, a ver, localiza los personajes, aquí haz una lista de los personajes y las características de cada uno. A ver, ahora, saca cuáles son los hechos que ocurren, saca cuáles son las instituciones que aparecen. ¿Ya se fijaron a qué se dedicaba el marido, don José Antonio? Fíjense, chequen, era juez de vara. Imagínense, investigar qué es juez de vara. Esto es interesante. Resulta que era juez. Juez de vara viene siendo como algo de lo que hacen ahora los actuarios. ¿Sí? Es algo como lo que hacen ahora los actuarios, pero no los actuarios de un juzgado, sino los que son agrimensores o que conocen de cómo medir terrenos y cómo hacer ciertas escrituras o planos de terrenos o de propiedades. Entonces, él era efectivamente un actuario, pero dedicado a estas cuestiones de agrimensura. Entonces, alguien que trabajaba en el predial, pero él para autoridades civiles, ¿sí? Él no trabajaba para autoridades eclesiásticas, sino para autoridades civiles. Veamos la siguiente, por favor. Bueno, este es el final, esto es el cierre del documento. Veamos el siguiente, por favor.
alguien que nos haga favor de leer el texto, sí. Damos jurisdicción en bastante forma de derecho al juez eclesiástico de la ciudad del Señor San José, para que proceda a recibir sumario información sobre la ilícita amistad en que se dice estar a Joseph Antonio Montes, marido de la suplicante, y constando por ella ser cierta con auxilio de la Real Justicia, que pide y invoque a la de su majestad y en especial de esta ciudad, lo agreda y remita a la cárcel. Fíjense, la última palabra, lo remita a la cárcel de esta curia. ¿Qué es una curia? ¿Qué es una curia? ¿Sí? Bueno, en el texto también mencioné antes, puede ser como ciudad. Es algo más bien institucional. ¿Ustedes nunca han pasado por la curia potosina? ¿Saben dónde está la curia potosina? Sí, pero con la característica de que es eclesiástica. La curia potosina actualmente está en la calle de Madero. La cárcel de la iglesia, exactamente. Entonces, vean, tenemos un montón de términos que son legales. Y alguien dirá, ay, en ese tiempo hablaban muy raro. Sí se hablaba diferente, pero los reto, a todo el mundo reto a que haga una cosa. Pídale a su papá, a su mamá, consiga por ahí las escrituras de su casa y me dice si ellos hablaban raro. Las escrituras de la casa donde vive ahora. Es decir, no se dejen engañar pensando que así hablaba todo el mundo en este tiempo o con este vocabulario. Hay algunas palabras que sí han caído en desuso, pero lean las escrituras de su casa y van a entender la mitad de lo que se dice ahí. Entonces, estas son formas legales muy del Imperio Español que siguen permaneciendo hasta el presente, porque muchos de estos documentos los hacían los escribanos públicos o escribanos reales. ¿A qué equivalen los escribanos actualmente? Actualmente ya no tenemos escribanos, pero ¿qué son los escribanos hoy? ¿Sí? Notarios, claro, los notarios, sí. Esos son ahora los escribanos, los notarios, los que dan fe, los que levantan escrituras, etc. Muy bien, entonces vamos a la siguiente, por favor. A mí me gustaría hacer ahora, reflexionar un poco en el ejercicio que acabamos de hacer en este momento. Y le llamé elucubraciones teóricas porque sí son algunas reflexiones, algunas van a ir muy rápido, van a ir muy de paso solamente para mencionarlas, y en otras vamos a profundizar un poco más. Primero, creo que a estas alturas yo esperaría que todos aquellos que hemos sido formados o que estamos recibiendo formación en el ámbito pedagógico, en el ámbito docente, sabemos que el aprendizaje es un proceso complejo, ¿sí? Y que tenemos una serie de teorías que nos sirven para conceptualizar, para entender cómo se da el aprendizaje. Sabemos que según la postura tradicional, tú aprendes cuando alguien te expone algo o enuncia algo delante de ti, entonces yo lo escucho, es como si fuera la transmisión. Yo tengo el conocimiento, ahí les va el conocimiento, llega aquí a la mente, ya, llegó el conocimiento. Ese es el concepto tradicional. Yo les enseñé tal cosa, pero en realidad hay concepciones mucho más complejas del aprendizaje que parten de otros elementos como la construcción del conocimiento, las experiencias, la práctica y en fin, otros elementos que ustedes conocen y que ahora no vamos a abundar en ellos, aunque vamos a sacar algunas pequeñas muestras para reflexionar en las posibilidades que nos abren los documentos para despertar el interés en la historia. Entonces, a mí me parece,
Yo me apoyo más que en todos los teóricos en Freire, y este libro circula a lo mejor es de lo más citado ahora con la nueva escuela mexicana. Ya hay un manual para maestros que parte de este libro de Maestros sin Recetas, aunque yo debo decir que yo hago la crítica que veo demasiadas recetas a partir del libro de Sin Recetas. Entonces, vale la pena, pero yo creo que Freire es un muy buen referente, aunque no el único, y lo vamos a ver más adelante en otros teóricos que mencionaría enseguida. Por último, quiero mencionar el giro emocional y afectivo, que puede ir desde la parte psicológica, psiquiátrica, cognitiva y hasta clínica, que nos habla de qué parte del cerebro, en las neurociencias, qué parte del cerebro se estimula cuando ocurre tal o cual cosa, va desde ahí, pero llega hasta el clima emocional que se genera en clase. Yo les voy a decir una cosa. ¿Escucharon ustedes una evaluación, o si ustedes lo buscan en internet lo van a encontrar, una evaluación que se hizo en la Cámara de Diputados con una serie de preguntas históricas tomadas todas del programa de quinto año de primaria? ¿Qué calificación creen que sacaron los diputados? Estoy hablando de un estudio de hace como 10 años. Me sacaron en promedio algo así como un 12% de conocimientos. Diputados del Congreso Federal. Entonces, los maestros nos esforzamos mucho, también debo decirlo, porque luego los programas nos exigen mucho centrarnos en llenar de información la mente de nuestros alumnos. Y creo que es más importante estimular una disposición afectivamente positiva hacia la historia. Es decir, si logramos que alguien diga, sí me acuerdo de mi clase de historia, padre, porque el maestro, la maestra nos ponía a hacer A, B, C o D. Si tus alumnos en el futuro así se refieren a ti, vas a ser un docente, una docente exitosísima. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si logras generar un ánimo, un clima emocional hacia la historia positivo, ellos se van a encargar de indagar por ahí y de pensar. Fíjense, el análisis documental es una de las cosas más valiosas. Ya no lo incluí aquí porque les digo, ya traje demasiados juguetes y no quiero que se vaya el tiempo sin poder ver lo que traigo. Pero una rúbrica de análisis documental es excelente porque te va a enseñar a pasar por ese mismo tamiz, por ese mismo proceso crítico, cualquier cosa que te llegue, sea por redes sociales, por televisión, por el cine, por la radio, por donde sea. Vas a pasar por ese mismo tamiz crítico, cualquier cosa que recibas. Entonces, el aspecto emocional, el aspecto afectivo, creo que debería ser el propósito principal de nuestra enseñanza en historia. La doctora Luz Helena Galván, que ya está en otro plano, la doctora, nos dejó un artículo que creo que está en la revista. Ahorita lo voy a acomodar, pero en la investigación que ella hizo aplicaba una encuesta a niños y niñas de primaria, preguntándoles ¿cómo te gustaría que te enseñaran historia? Y algunos de ellos con dibujos, con cuestionarios, con imágenes, con obras de teatro. Y a la doctora Galván le llamó mucho la atención que decía, de pie. Me gustaría que mi maestra me enseñara historia de pie. Imagínense cómo la imagen que tenía de la maestra, seguramente muy aburrida, muy cansada, enseñando historia, decía, hombre, que se ponga de pie. O sea, ya eso sería algo. Y la disposición entusiasta de un maestro y el despertar el interés lleva ya la mitad del camino. Bueno, aquí hay algunas reflexiones acerca de las implicaciones que ha tenido este giro emocional, sobre todo después del COVID.
¿sí? Ha habido un cambio, ha habido una serie de transformaciones que realmente nos colocan en un plano diferente a lo que era la enseñanza, el trabajo docente antes y después del COVID. La siguiente, por favor. Es otra más sobre el plano emocional que menciona algunas generalidades. No quiero abundar en esto porque quiero ir a la parte más específica de nuestra tarea como profesores de historia. ¿Sí? Yo quiero hablarles de algunos principios pedagógicos prácticos y yo los enumeré en 6. Yo aquí les sugeriría verlos muy rápidamente y al final va a aparecer la referencia bibliográfica que está tomado de este libro, del capítulo 2 de este libro, del cual soy autor junto con el doctor Fernando Alanís, y es una síntesis del capítulo 2, lo que les presento aquí, pero lo pueden ustedes consultar como libro digital en la página del Colegio de San Luis, y al final de esta parte viene la referencia. Por eso lo voy a pasar muy rápidamente, pero sí les platico algo respecto a este libro. Este libro se llama El oficio de enseñar, una experiencia docente en posgrado en historia. Es decir, es un libro que trata de compartir con historiadores y con personas que enseñan materias de las carreras de historia que nunca han recibido formación docente. Y dada esa circunstancia, yo hago una síntesis muy... Alguien de ustedes me podría decir, respecto a ese capítulo 2 que yo escribí, me podrían decir, es muy básico, es muy simplón. Sí, es muy básico y es muy simplón. Pero justo por eso trata de localizar como las cuestiones más importantes para qué tomar en cuenta en el aula para hacer motivadora la enseñanza de la historia. Y está centrado en esos 6 puntos. En primer lugar, está esta parte del modelado que yo tomo de Bandura, y si ustedes se fijan, parte del principio de que nuestros alumnos, más que aprender lo que les decimos o lo que les predicamos, nuestros alumnos aprenden lo que hacemos, ¿sí? Es decir, la primera parte de este diálogo, de esta conferencia, que tiene esa designación, ha sido generar una experiencia. Es decir, he tratado de mostrarles cómo hacerlo, y lo pensé para el nivel de ustedes, ¿sí? Para el nivel de licenciatura en historia. Entonces, lo que he hecho el día de hoy es justo eso, tratar de modelar, tratar de mostrarles cómo se podría hacer, aunque este formato no es el más adecuado. El formato más adecuado para trabajar esto es un formato de taller, ¿sí? Donde puedan sentarse a trabajar, discutir, generar una lámina. Por ejemplo, los chicos pueden generar una lámina de un cómic, por ejemplo, una lámina, algún tipo de producción en video, ¿sí? o en audio, que recree o que recupere lo que se trabajó ahí. Ustedes, les voy a ofrecer una disculpa porque les voy a dar unos ejemplos un tanto anticuados. Yo hace años que ya no he trabajado con alumnos de secundaria, entonces algunos ejemplos que les voy a dar son de lo que estaba en boga o lo que estaba de moda en aquel momento y que les interesaba a mis alumnos. Yo creo que ustedes sí deben ubicar todavía el programa de la señorita Laura, ¿sí? De Laura en América, ¿sí? De Laura en América. Ok, pues resulta que después de que hicimos un trabajo así, imagínense, no fue con este documento, pero imagínense, hicieron un video del programa de la señorita Laura. Dicen, a ver, ¿qué pasa, el desgraciado? A ver, Joseph Antonio, ¿por qué dejó usted a la señora? ¿Sí? Y llega, a ver, ¿qué pasa, la Amasia? A ver, usted, ¿por qué se fue a vivir a la Ciudad de México con él? La única condición que tenía el crear el guión es que fuera verosímil para la época. Es decir, que no
tenían que referirse a las autoridades eclesiásticas, tenían que referirse a la lógica que operaba en esa época. Y eso los pone a pedir más, hasta los obliga a leer su libro de historia para ver qué instituciones había, para ver qué cosas había, y entonces que sea verosímil lo que yo genere, ¿sí? Lo que yo proponga. Entonces, esto respecto al primer punto. Es muy importante pensar, tener siempre presente al enseñar historia las etapas del desarrollo cognitivo. Ustedes ya lo saben, el alumnado de secundaria apenas está en la edad en que empieza a desarrollar el pensamiento lógico abstracto. Yo estoy convencido, pero también me apoyo en autores como Joaquín Prats, como Pla aquí en México, en el SUE, que nos dicen, es un tanto absurdo decir que vamos a enseñar historia en primaria, porque resulta que el conocimiento histórico es de lo más abstracto que hay, es sumamente abstracto. Por eso buscamos estas pequeñas anclas, como los documentos que acabamos de ver hace un momento, para ver algo concreto que me permita conceptualizar algo completamente abstracto. Entonces, siempre hay que tener presente que a la edad de 12, 13, 14 años se está desarrollando el pensamiento lógico abstracto, y que todo lo que trabajemos tiene que estar apoyado a partir de este principio. Partir siempre de los esquemas, ¿sí? Y si ustedes ven esquemas por ahí y las representaciones mentales de que ya han desarrollado los alumnos, tener siempre presente cuáles esquemas mentales poseen, qué esquema mental explicativo tienen, por ejemplo, para el periodo del virreinato, que es el que trabajamos el día de hoy. Y si se fijan, hasta este momento es el primer momento en que ya mencionamos el periodo del virreinato, y ya podríamos sacar algunos elementos de qué lo caracterizan a partir del documento que vimos. Pero entonces, partir de los esquemas, ¿sí? Esquemas mentales que ya poseen los alumnos. Yo les recomendaría particularmente observar bien, si ustedes tienen interés en esto, observar bien una explicación más amplia de lo que proponemos en este libro acerca de los organizadores previos. Es decir, antes de soltarles el material a los alumnos, antes de soltarles esto, por ejemplo, sería necesario tal vez comenzar recordando o delineando unas cuantas cosas que les van a servir como base para la actividad que vamos a desarrollar. Entonces, esta es una parte fundamental para el buen éxito de una actividad como esta. Y bueno, lo pueden encontrar más desarrollado en el libro, que como les digo, está en electrónico. Desde luego, siempre que podamos, es mejor el aprendizaje en grupo, en pareja, en un grupo de 3, en equipo. Siempre nos abre más posibilidades, ¿no? Para el chisme, claro. Sí, es que te vas enterando y está leyendo, mira, ya lo recibió 8 veces, ya van 8 veces que la engaña, que ya regresó con ella. Esa parte, chisme, es importante para... Lo que sí es muy importante es tener una consigna clara, por eso lo que les decía de organizadores previos. Y por último, siempre hay que estar pensando en la zona de desarrollo próximo, es decir, ¿cuál es el conocimiento o el esquema que no poseen todavía mis alumnos y que yo quiero que desarrollen? ¿Sí? ¿Y qué elementos les voy a acercar para que tengan esa ayuda que les permita dar ese paso? ¿Sí? Y ustedes ya saben, cuando después digo hostiando, no les estoy hablando de ninguna cuestión secreta o oculta. La referencia del libro, les decía, lo encuentran como libro digital, y lo pueden bajar ahí en la página del Colegio de San Luis.
Yo quiero comentarles para cerrar algunas experiencias que considero valiosas. Primero, la curiosidad o el interés es una divisa de entrada excelente. Ya les platiqué yo de que hasta para un artículo académico que les decía de educación socialista en la hacienda de Guanamé, comienza con un chisme y luego ya se mete una parte académica muy densa, pero comienza a partir de un chisme. Cuando tuvimos el Congreso de Investigación Educativa, aquí mismo presenté una ponencia que partía de otro chisme. Resulta que las maestras Perales del ranchito aquí en Cerritos andaban por las casas de los alumnos recomendando a los papás que no mandaran a sus niños a la escuela, porque era el periodo de la educación socialista, y las maestras Perales hacían campaña en contra de la escuela donde ellas trabajaban, y le decían a los papás que no mandaran a sus hijos porque era mucho pecado estar en la escuela que ahora era la escuela socialista. ¿Sí? Entonces, ese es otro chisme que te sirve de entrada para otros propósitos, para otro tema, pero lo uso como ejemplo. El aprendizaje, en lo que vimos antes del giro emocional, debe quedarnos claro que solo en un ambiente socioemocional positivo se da el aprendizaje, y solo se da el aprendizaje desde una disposición positiva, de una disposición emocional positiva. Les quiero enseñar un documento solo para que le echen un ojo, porque es el documento más taquillero que me he encontrado. Sí, por favor. Ahí, échenle un ojo, nada más a esas líneas. De entrada, yo creo que ha sido tan taquillero porque venta de esclavo en la ciudad de San Luis Potosí, siempre me dicen, esclavos en San Luis, ¿a poco que hay esclavos? Ahí lo tienes, y ahí les va la siguiente página. Créanme que es un documento muy taquillero. Porque les voy a poner algunos ejemplos que emergen y que seguramente algunos de ustedes ya están pensando. Por ejemplo, 18 años, ¿por qué es esclavo? Porque su mamá es esclava. Oye, pero su mamá es soltera. Sí, es soltera. Oye, pero él es mulato. Quiere decir que para eso ella tuvo contacto sexual o sea, fue un español, entonces quien lo engendró. Y saben, hay un montón de intrigas y un montón de preguntas de qué es lo que pasó ahí, de qué nos habla de violencia sexual en contra de una esclava, de qué nos habla de racismo, ¿sí? De un montón de cosas que emergen, y más porque desde la primera línea dice venta de esclavo en la ciudad de San Luis Potosí en tantos días de tal fecha. Y ya se fijaron, regresamos un poco, por favor, a la anterior. Ya se fijaron quién vende al esclavo. Quien ya lo localizó, léalo en voz alta. ¿Quién vende al esclavo? Doña María de los Dolores Jiménez de Bustamante. ¿Por qué anda esta señora de libre, de suelta, haciendo gestiones ella? ¿No su esposo? Porque es viuda. Ok. ¿A quién se lo vende? ¿A quién? ¿No? ¿Y a qué se dedica el señor? Es presbítero, es sacerdote. Resulta que es sacerdote. ¿Y a qué se dedica este sacerdote? ¿A qué se dedica?
Ah, no. Vecino de esta ciudad, pero es que el chisme que le estoy preguntando ahora está en la hoja que sigue. ¿A qué se dedica? Resulta que era el que pasaba por las casas. Vengo por el diezmo. O sea, ya sé. O sea, no les vengo a preguntar. Es el diezmo que le tiene que pagar a la iglesia, porque así funciona el Estado dividido en dos, el poder temporal y el poder civil. Perdón, el poder civil y el poder eclesiástico. ¿Sí? Entonces, yo no vengo a preguntarle si usted quiere pagar el diezmo. Yo me dedico a ser colector de rentas diezmales. ¿Y para qué quiere un esclavo? ¿Para qué va a comprar un esclavo? Seguramente para que le ayude en la actividad. Bueno, a trabajar, pues sí, seguramente a cargar el costal de aportaciones, muy probablemente. Pero entonces, ya vieron cómo se llama la mamá de... ¿Cómo se llama el chico, el esclavo? Está en el anterior. Creo que sí. No, la siguiente, por favor. Su madre es Petra, sí. No, hasta aquí todavía no dice, ¿verdad? Se llama Luis Juan, este esclavo, que hoy reza de 18 años. A los alumnos eso les pega como una patada en el hígado. ¿Cómo que tiene 18 años y ya es esclavo? Yo tenía, de verdad, muchos alumnos que se enojaban y luego los ponía a hacer un trabajo creativo. Bueno, Juan Luis, en un cuento que escribió una alumna, Juan Luis aprendió a leer porque le enseñó el colector de rentas diezmales, porque él necesitaba que le ayudara a llevar las cuentas, aprendió a leer y escribir, y luego a este colector se fue a trabajar a la Ciudad de México con el virrey, y en la historia de ella, la hija del virrey se enamora de Luis Juan, y ella es una telenovela romántica. Un alumno hizo creo que fue cuento también, en la que él hacía un movimiento de liberación para liberar a todos los esclavos, porque verdaderamente a los alumnos les cae muy atravesado esto de cómo que esclavos, y cómo que esclavo, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, este es un ejemplo que yo les comparto de cosas que he hecho. Regresamos todos atrás, por favor. Bueno, ¿alguna vez han trabajado con el texto original de Sentimientos de la Nación? Se lo recomiendo, es muy bueno, nos da para reflexionar en un montón de cosas. O sea, nos da para pensar lo que se proponía Morelos cuando estaban en la lucha independiente, y nos permite hacer muchas reflexiones. ¿Han trabajado con la epístola de Melchor Ocampo? Es excelente para hacer reflexiones de género, lo que dice, el papel que le corresponde a la mujer, el papel que le corresponde al hombre. Les voy a platicar, ya saben que yo ya confesé desde que llegué, les voy a platicar otra cosa chismosa. Tengo un texto del obispado de México en el que por el tiempo también de la Reforma, es un sermón que dice que la autoridad civil, todo lo que está haciendo Benito Juárez, le está quitando hasta la virilidad a los hombres. Todos los hombres van a perder la virilidad y vamos a vivir en medio de un mundo de perdición, porque ¿cómo se atreve a negarle a los hombres su legítimo derecho a no toquetear a sus mujeres? Imagínense en un sermón eso. ¿Cómo se atreve la autoridad civil a quitarle al hombre el derecho de darle guamazos a sus mujeres? Entonces, imagínense, lo recordé por la epístola de Melchor Ocampo y la perspectiva de género que podemos ver ahí. Cartas y documentos personales. Y para esto, sobre todo lo que necesitamos es estar atentos. Les voy a poner un ejemplo. Si adelantamos 3, creo que ahí es donde está.
El siguiente. Resulta que fui a un funeral e iban a tirar un montón de papeles viejos. Y entre esos papeles viejos está este. Él es mi tío abuelo, hermano de mi abuela. Y resulta, yo he hecho trabajos, he hecho talleres con este. Aquí es solo el frente, falta el reverso, no lo traje el día de hoy. Pero vean, esta es una credencial de votar, ¿sí?, que autorizaba a mi tío abuelo, Carlos Herrera Gaitán, a votar en las elecciones de 1958, porque está esto expedido en diciembre de 1957. Entonces, los recursos para trabajar todo esto los tenemos alrededor nuestro, los podemos encontrar en cualquier momento. Y pues es tan solo un ejemplo. Y aquí podemos identificar quién emite el documento, desde qué nivel de gobierno está, cuáles son los requisitos que piden, qué información recoge, etc. Pero el solo hecho de decir, esta es una credencial de votar, pues es interesante. Al pensar podríamos hacer un análisis del documento de, a ver, qué cosas permanecen, qué sigue existiendo en las credenciales de votar de hoy, ¿sí? ¿Qué cosas ya se eliminaron o ya no se piden? Aquí todavía se pregunta la raza, todavía se pregunta la religión, en fin, habría muchas cosas que reflexionar. Si damos regresamos, por favor. Por último, cierro con una última cuestión, que es: aprovechemos las características de cada núcleo escolar. Hubo un momento en que yo trabajé con un grupo en un colegio particular, que me di cuenta que se podía hacer algo muy bien, porque todos tenían, o sus familias solían guardar documentos de sus antepasados. Entonces hicimos un proyecto de que tenían que hacer la investigación de un personaje, de su familia, de sus antepasados, pero el requisito era que hubieran nacido antes de 1920. Salieron cosas muy interesantes, pero porque yo me di cuenta que en ese contexto esas familias sí conservaban mucho sus documentos. Pero les voy a otro extremo. En una ocasión impartí un taller a maestros de Covach en la Huasteca. En la Huasteca hay una beta extraordinaria para hacer museos y para hacer reflexiones en torno de piezas arqueológicas. Casi toda familia tiene alguna pieza arqueológica, porque esas se las encuentran por donde quiera. Entonces, a cualquier lugar que vayas, en cualquier lugar que trabajes, observa. A lo mejor podrías trabajar en una cierta localidad con fotografías de cómo se ha transformado la plaza principal. Eso ya se hace y está en algunas dinámicas de trabajo que hay desde preescolar, incluso primaria, pero lo puedes adaptar a otro nivel. Entonces, una de las herramientas fundamentales para ser maestro, y más para ser maestro de historia, es la creatividad y el estar atentos, porque hasta de una canción puedo sacar elementos para llevar y para ponerlos a discusión en mi clase. Pues bueno, yo espero que haya sido provechoso este diálogo. Vamos ahora yo creo que tenemos un momento de preguntas, respuestas. ¿Hay tiempo? Ya nos diriges tú. Muy bien, pues agradecemos la intervención del doctor René Medina. Siempre es un grato escucharlo, y ahí tenemos el tiempo de algunas intervenciones, preguntas, comentarios acerca de esta disertación.
estamos viviendo para aprovecharlos y llevarlos a nuestros países. A mí me llamó mucho la atención donde había un texto donde se recordaba que incluso en la pandemia hubo como ese, ¿cómo se llama? Como donde no lo tomamos muy que nos fuera favorable, sino que nos retrasó. Pero yo lo veo más como yo lo aproveché en un tema que me tocó en prácticas. Era un tema basado en un aprendizaje basado en proyectos, donde ya mi maestra titular había hecho un diagnóstico junto con sus compañeros y se recalcó que la problemática era la salud emocional. Y entonces yo le pedí la oportunidad a mi maestra titular de tomar el tema del hecho histórico del COVID-19 y ella me decía, pero ¿por qué tomar este tema si fue hace 5 años? O sea, no es considerado un hecho histórico. Y ahí entré yo en un debate con ella, un convencimiento de que así cualquier cosa que haya sucedido hace un año, pero que haya impactado cultural, económicamente, social, aunque haya sido ayer, ya es considerado un hecho histórico, pero hoy en día se conoce como historia del presente. Y entonces logré convencerlo. Tomé este proyecto agarrando el tema del COVID-19 y a los alumnos les gustó, hicimos todo un procedimiento y de cómo se sintieron porque ellos lo vivieron. Fíjate que a propósito de lo que mencionas, incluso nuestro concepto de historia habría que estirarlo todavía más e ir más allá. Yo principalmente soy historiador de la vida cotidiana. Yo estudio cosas que normalmente no interesan, cosas que normalmente no tienen importancia y sujetos que normalmente no tienen importancia, aparentemente. Pero ¿cómo se las han arreglado? ¿Cómo se transformó en el siglo XX el entender cómo se proveían de agua las personas? ¿Cómo era la labor diaria de proveerse de agua? ¿De dónde se sacaba el agua? ¿Qué comían? ¿De dónde venía lo que comían? ¿Cómo descomían? ¿Sí? Es decir, me refiero a cómo era el manejo de las heces fecales, cómo se hacía, cómo se trataban las enfermedades. Pueden parecer cosas tan triviales, pero si se convierten en objeto de estudio, realmente son muy interesantes y tienen razón. Esa es una discusión. Hay quien dice que deben haber pasado 50 años para que sea hecho histórico. Lo que pasó el domingo, yo no sé, yo creo que ya se puede comenzar a reflexionar. Van cambiando las dimensiones y la metodología para acercarse a ello, pero sin duda habría que cuestionar y que flexibilizar más nuestros conceptos acerca de qué es historia. Gracias. Bueno, a mí en lo personal me gustó mucho la estrategia que hizo con nosotros, utilizando la fuente primaria y transformándonos en fuentes secundarias de documentos, transcribiéndonos y cómo no, y algo que tiene usted razón es algo que los historiadores, bueno, los que tenemos como la vocación o nos gusta realmente decir somos chismosos o somos metiches, porque nos gusta como que desglosar y el saber lo que bueno, a mí lo personal a mí se me gusta llegar al punto y el saber por qué pasó eso. Y usted tiene una estrategia, pues, que es, a mí me gustó en lo personal, cómo nos atrapó con esta.
Fíjate que la semana pasada acabo de entregar un texto que tardé mucho tiempo en escribir, justamente, lo confieso, por chismoso, porque salían más cosas. Al principio tenía 12 páginas, el mínimo era de 25. Y dije, no, es que esto no es suficiente, tengo que saber, a ver, algo me tiene que explicar por qué ocurría esto, algo me tiene que explicar por qué ocurría esto otro. Les platico el chisme muy rápidamente. Resulta que del caso que les platiqué hace rato de las maestras que iban casa por casa diciéndoles no manden a los niños a la escuela, pues el inspector, hablo de 1936, el inspector la cesó a las hermanas Perales porque hacían eso. Y resulta que las mandó pues con cajas destempladas para su casa y están despedidas. Pues ¿qué creen? Que vinieron aquí con el director federal de educación y el director federal de educación mandó la orden de reinstalación de las maestras Perales. Y pues resulta que el inspector le dijo aquí ninguna maestras Perales y acusó a las maestras Perales y al director federal de educación con el secretario de educación y con el presidente de la República, con el general Lázaro Cárdenas. Y bueno, es un galimatías porque terminan interviniendo inspectores de otras zonas, las personas del pueblo, la comandancia militar que había ahí. Bueno, de rato pedían la destitución del director federal de educación porque decían que cometía actos inmorales en las escuelas, que se emborrachaba en las escuelas, en fin. Y estaba tan bueno el chisme que en algún momento le tuve que cortar, pero para cuando le iba a cortar tenía 80 páginas. Y entonces el problema era, el máximo es de 25. Y ahora, ¿cómo recorto esto para las 25 hojas? Si somos... Creo que esa vena de interés es algo que vale la pena, por eso les traje esto, para pensarnos, para preguntarnos siempre cómo un tema que resulte árido en mi programa, ¿cómo hago para atraer el interés del alumnado? Ese es un reto, y es un reto que va cambiando con el tiempo y cambia según los recursos disponibles en cada medio, en cada lugar. La secuencia de las actividades en una planeación. ¿Qué sería lo que tiene que hacer? Es una buena pregunta. Miren, yo creo, pensando así rápidamente, creo que nos hace falta siempre lo que estaba en el punto, creo que era el 4, los organizadores previos. Necesitamos un marco de organizadores previos mínimo antes, por ejemplo, de llevar este documento de la venta del esclavo. Habría que tener antes una mínima enunciación, un mínimo recorrido de elementos fundamentales de lo que caracteriza al periodo que vamos a estudiar. Y les voy a decir, es muy probable que a los alumnos no les interese mucho. Lo interesante es que cuando para entender el documento necesito la información que habíamos visto antes, entonces por lo general regreso a ella, pero ahora con el interés de responder las preguntas que yo me planteo respecto a este problema que me están planteando. Entonces, en general, creo yo que cumple con los tiempos o con los momentos de una secuencia didáctica, de una preparación previa, un momento introductorio que sirva como para trazar los ejes fundamentales del trabajo, y luego ya un momento de desarrollo de actividad que por lo general resulta muy conveniente que sea en equipo, en grupo, en pareja, y luego, pero con propósitos muy claros. Yo por lo general cuando llevo materiales como lo que vimos aquí, también llevo algún material impreso que delinee de manera muy general cuáles son los pasos de lo que vamos a hacer en ese momento y cuál es el producto que van a generar. Y luego un momento de cierre en el que se recapitulen las ideas fundamentales, pues ese sería otro momento, creo yo, fundamental.
agradecemos al doctor Medina y le pedimos a las autoridades que están aquí presentes, al doctor Juan Manuel Guerrero Rodríguez, director de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado, y a la maestra Yanei Covarrubias Cervantes, directora académica, que pasen aquí al frente para dar reconocimiento a nuestro expositor. Muy buenas tardes a todas y a todos. Pues un gusto estar aquí en la conferencia del doctor René Medina. Ahorita que mencionaba esta parte de los testimonios, fíjense que nosotros hicimos un ejercicio también muy interesante para convocar a egresados de la institución, de sus diferentes generaciones, a compartir fotografías de los diferentes momentos de la Normal del Estado. Hicimos una compilación muy interesante de fotografías y están expuestas en el pórtico de la institución. Si tienen oportunidad de ir a verlas, estaría muy interesante para que vean los diferentes momentos que ha atravesado la Normal. Y ahorita que mencionabas esta parte, doctor René, de aprovechar cualquier situación para sacar madeja, comentábamos hace unos días, nuestro auditorio Pedro Vallejo tiene unos huecos en la pared del extremo izquierdo. Y entonces comentábamos que por qué estarían esos huecos ahí, que si había algo. Y decíamos, pues no sabemos. Vamos, dije, para mí que había unas ventanas ahí. Yo lo dije así como un comentario simple. Y con el testimonio ayer de las fotografías nos dimos cuenta que en ese muro había unas ventanas. Y lo vimos a partir de las fotografías y empezamos a ver cambios en el edificio institucional. Algunos salones tenían los techos inclinados porque por ahí pasaba la luz, y un dato curioso que nos compartieron es que estaban justamente inclinados para que a cierta hora del día el sol entrara por las ventanas y diera directamente a las mesas donde trabajaban los estudiantes. De esa manera se optimizaba el recurso de la luz eléctrica. Y así algunas curiosidades de este edificio que pues yo les conocí. Entonces a partir de estos testimonios empezamos pues a hacer metiches, empezar a investigar a ver qué más estaba diferente, qué más se encuentra, y pues es una manera también interesante de hacer un recuento histórico de lo que ha pasado, al menos en la vida de la institución, ¿no? Del edificio. Entonces aprovechen estos consejos, estos tips que nos da el doctor René Medina, porque ciertamente yo no he pensado también el hecho de que la población que ustedes atienden particularmente pues son adolescentes, ¿verdad? Que están en una fase de transición y que parecieran luego que la historia es un tema pues no tan interesante, pero dependerá de cada uno de nosotros que se vuelva interesante, que se vuelva una materia que cobre vida dentro del salón de clases. Y bueno, con ese comentario quisiera entregar entonces la constancia que la letra dice: Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí otorga la presente constancia al doctor René Medina Esquivel por impartir la conferencia Ilícita Amistad, documentos históricos y estrategias para fomentar el interés en temas históricos, dirigida a los estudiantes de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de la Historia en la sala de conferencias de la unidad educativa el 24 de febrero del año en curso a las 11 horas como parte de las actividades del 177º aniversario de esta casa de estudios. San Luis Potosí, San Luis Potosí. También tenemos un pequeño kit con unos souvenirs de aniversario que hemos preparado también con mucho cariño. Pues muchísimas gracias a todas y a todos por acompañarnos, y que lo que he aprendido sea el punto de partida para transformar las aulas. Muchísimas gracias.